Buenas tardes a toda la audiencia de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Bien, hoy como siempre tenemos un programa apretado. Hasta hace un rato teníamos pocos temas, ahora nos desbordan el programa. Y eso que no vamos a decir nada del triunfo del Frente de Izquierda, el Frente Popular en Francia, el controvertido tema del Frente Popular. Y como siempre, están los que lo condenan siempre y están los que lo alaban siempre. Bueno, a veces se aplica bien, a veces se aplica mal. En este contexto de auge de la ultraderecha, el Frente Popular vino bien para tomar un poco de aire. Pero bueno, no vamos a decir eso solo. Mañana es 9 de julio, así que algo vamos a tener que decir del 9 de julio, pero observen que los problemas del 9 de julio se vuelven a repetir hoy. Presten atención a todo lo que vamos a decir, lo que va a decir Javi, lo que vamos a decir en el editorial y lo que va a leer Dayana, que cada día se mete un poco más en el programa. Para que no se dé cuenta, le vamos sumando segundos. Y tema más pesado, hoy va a hablar del 9 de julio. Bien, vamos, ¿tenemos las coordenadas? Si tenemos las coordenadas, yo estudié matemática, física, coordenadas, ¿entienden todo? ¿O qué hay que decirlo? Dale. Hola Daniel, hola a todos y todas. Sí, tenemos las coordenadas, nos pueden ubicar como siempre en AM740 y AM... ¿Me escuchan? No. Muy bajo. Muy bajo, a ver ahí. Yo mejor? Por lo menos. Ya dice Javi que se escucha bien. Se escucha bien. Dale. Sí. Listo. Bueno, como estaba diciendo, nos pueden encontrar en AM740, en AM1570. Si nos quieren dejar mensajes, lo pueden hacer el 11 26 90 8496 y obviamente seguirnos en todas nuestras redes sociales, como bueno, en X nos encuentran como @F_Fuegos y en Instagram y en YouTube nos buscan como @Todoslosfuegos Radio. Muy bien, entonces ahora sí, vamos al editorial que se las trae al borde del abismo. El gobierno no se cae porque no hay quien lo empuje. Así titulábamos el editorial del 6 de mayo en base a los informes económicos de nuestro columnista Horacio Robelli. La actitud de lacayo del imperio no le alcanzó a Milei para resolver nada, ni la economía, ni la política, mucho menos el bienestar del pueblo. Lo hemos dicho reiteradas veces. Milei se presentó como el Mesías Salvador levantando un programa que fracasó 5 veces. La primera porque lo volteamos, la primera vez con Isabel Perón, López Rega y Celestino Rodrigo porque lo volteó el pueblo trabajador. La segunda con los terroristas encabezados por Videla, gobernando 7 años y 9 meses con hiperinflación. Acuérdense, hiperinflación es hija de los militares. Y además endeudando al país en 43.000 millones de dólares. La gran deuda viene de la época de Videla, de la dictadura militar. La tercera con Alfonsín. Luego de que le torcieran el brazo, nos llevó a la hiperinflación récord con el 3.079,5% en 1989. La cuarta con Menem, que duró más a expensa de la venta de las empresas rentables del Estado y 5 millones de desocupados. La quinta de Macri, que nos sacó del mundo. Ellos que tanto hablaban que estábamos fuera del mundo, el que nos sacó del mundo fue Macri porque nunca nadie más nos prestaba, como ahora. Por eso tuvieron que recurrir al prestamista de última instancia, que era el Fondo Monetario Internacional,
que nos prestó 45.000 millones de dólares y que se esfumaron gracias a Caputo y Sturzenegger y Macri, por supuesto. Fernández, el último, como de la Rúa, después de Menem, solo atinó a seguir los pasos de Macri, y así quedamos. Vino Milei a apagar el incendio con la nafta que trajeron en sus mochilas el ministro Caputo y desde las sombras Sturzenegger, ahora ministro de la Destrucción Nacional. El 26 de junio el economista Gerardo De Santis concluía que entonces Milei hizo subir el dólar en 118%, pero por la inflación, en 5 meses termináramos teniendo un dólar barato. El esquema macroeconómico de Milei no genera dólares genuinos, sino que tiene déficit en dólares. Esa es la situación en la que estamos hoy. Y remata Gerardo: el modelo es un fracaso estrepitoso. Estos y otros datos que hemos venido informando bien los resume el informe de julio, del mes de julio, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz que dirige el economista Andrés Asiaín, en los siguientes 8 puntos. 1. El plan económico de Caputo va llegando a su fin, sin el ingreso de nuevos dólares que hagan sostenible el ancla cambiaria. 2. La alternativa que se baraja es un plan económico más ligado al perfil de Federico Sturzenegger, coincidente con lo recomendado por el Fondo Monetario Internacional. 3. La transición del programa económico se da en un escenario en donde las variables económicas de la economía real caen significativamente. A la caída del salario en el primer semestre del año se le suman un significativo aumento en el nivel de desempleo y simultánea caída de la actividad económica. 5. En su último documento técnico, el Fondo Monetario sugirió eliminar el cepo y modificar la política cambiaria hacia un esquema de libre flotación, política que en Argentina suena a devaluación. 6. Bajo el argumento de que la disciplina fiscal es suficiente para sostener el dólar sin una disparada, incurrir en este camino puede terminar disparando las tasas de inflación e hiriendo de muerte al proyecto político libertario. 7. La decisión de otorgar o no un nuevo financiamiento a la Argentina y condicionalidades exigidas serán elementos que le darán al Fondo Monetario Internacional el rol de juez en esta disputa por el mando económico. Y 8, en cualquier caso, no vemos lugar para una pronta recuperación de la economía. Continúa el informe del Centro Scalabrini Ortiz. Dice: la conferencia de prensa del viernes 28 de junio, en donde a pesar de las expectativas por modificaciones en la política cambiaria, no se anunció nada relevante. Esto, modificaciones de evaluación, por supuesto. Solo un cambio de acreedor de los pasivos remunerados. Banco Central por Tesoro, esto bien explicado por Robelli, que pone más precisión sobre el gasto público. Más presión sobre el gasto público. No fue suficiente para calmar el mercado, que parece querer anticiparse a una nueva devaluación. Si bien las voces oficiales los desmienten, la alternativa que se baraja por estas horas es un programa económico más ligado al perfil de Federico Sturzenegger, economista que podemos definir como un monetarista ortodoxo.
otrora director del Banco Central entre diciembre de 2015 y junio de 2018, artífice de la ley Bases y el mega DNU, y tal vez más alineado a las políticas económicas que suele recomendar el Fondo Monetario. A la profunda caída del salario que acompaña esta gestión desde sus inicios, se le suma más rápido de lo previsto un fuerte crecimiento del desempleo. Los datos del primer trimestre del año muestran una caída mayor a la esperada en el nivel de actividad económica. Por su parte, Raúl de la Torre, en dos notas publicadas en Página 12, en aparente contrapelo, una con la otra, ¿no?, a la del día 5 de julio la titulaba El éxodo de las corporaciones y concluía que la revisión de la estrategia global de grandes compañías la lleva a dejar el país pese a las generosas propuestas de Milei. Bueno, ibas a decir lo obvio, pero ahorremos. Mientras que en la de ayer, domingo 7, el Economista registra que, una semana después de haber logrado la aprobación de la ley Bases, se empiezan a observar movimientos en el área energética que pueden significar una reconfiguración del sector. Los anuncios de un acuerdo privado con una empresa marítima noruega para exportar gas licuado en un volumen significativo, el intento de avanzar en una nueva privatización de las represas hidroeléctricas del Comahue y el anuncio de la reprivatización de la planta fabricante de insumos tecnológicamente estratégicos para el sector, se sucedieron en una diferencia de horas entre uno y otro, sin que se observe una reacción en el frente político, advirtiendo el alcance de tales definiciones. De la Torre escribe en Página 12, tiro para elevación para el peronismo esto. Bastante directo, se lo dijo, muchachos, están desguazando todo y ustedes mutis por el foro. Bien, continuemos. Pan American Energy y Golar LNC, gas natural licuado, nada más que está al revés porque es en idioma noruego, de Noruega, anunciaron la firma de un acuerdo por 20 años para la instalación de una planta flotante, escuchen bien, una planta flotante de licuefacción en Argentina que producirá gas natural licuado, GNL, destinado a los mercados de exportación. Según se anunció, el barco a instalar cerca de las costas argentinas, propiedad de Golar LNG, tendrá una capacidad de producción de 2,4 millones de toneladas anuales de gas licuado, ¿no es cierto?, equivalente a 11,5 millones de metros cúbicos al día de gas natural, previéndose el inicio de la operación comercial en 2027. Dicha producción de gas saldría en líneas directas desde el yacimiento en Argentina, ¿no?, en territorio argentino. El yacimiento sale entubado como por un tubo, no, por un tubo sale hasta el lugar de instalación del barco, que la convertiría en gas natural licuado, ya embarcado para partir hacia el país de destino de esa exportación. No hay procesamiento en tierra de ese fluido, ni utilización para el consumo local. Es un proyecto enteramente exportador, casi sin participación de mano de obra argentina desde la salida del yacimiento. Yo no sé si mi elocuencia logra crear la imagen de lo que esto representa. Sale gas de Neuquén, de por ahí debe ser,
de la tierra argentina entra un tubo al gasoducto, un tubo que va directo al mar, y se llega al barco, el barco lo licúa y lo manda para Europa, para donde sea. Es decir, que en la Argentina no queda nada de nada, porque no pagan regalía, no pagan ganancia, no tienen obligación de invertir acá la ganancia. Directamente es la extracción lisa y llana de un recurso natural que provee la naturaleza argentina. Porque digámoslo una vez más, la naturaleza no es propiedad privada de nadie, la naturaleza es de la nación argentina. Se están robando, por eso yo digo, el peronismo robaba de la caja chica, estos roban de la caja grande, ya no solo de la caja grande de los préstamos, eso, sino de la caja grande de la naturaleza. Se están llevando la naturaleza sin dejar un mango, y encima mañana el barco levanta ancla, se va y no queda nada, le tiramos el gas a los peces del Atlántico. Bueno, tremendo esto, tremendo. No nos equivocábamos cuando, promediando el gobierno de los Fernández, dijimos que la otrora orgullosa República Argentina se nos representaba como una plataforma de negocios cuyo nombre de fantasía es Argentina. Efectivamente, se está cumpliendo cabalmente. Eso y no otra cosa terminan de concretar la ley Bases y el RIGI. Tenemos un interrogante que expresamos en estas preguntas. ¿Ganará Trump las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos? ¿Trump salvará a Milei, como lo hizo con Macri, al costo de endeudarnos en $45.000 millones? ¿Milei se mantendrá en el poder a la espera de los dólares salvadores? O sea, ¿llegará a noviembre? ¿O el salvataje del Fondo Monetario Internacional llegará antes? Las respuestas afirmativas solo profundizarían la desintegración de la nación argentina. Seguimos levantando el único programa alternativo basado en el ahorro interno que nos permitirá iniciar el camino de la necesaria revolución industrial. Bueno, no sé qué más tiene que pasar para que vayamos tomando más conciencia del grado de entrega de la soberanía, de la naturaleza, de los recursos, de todo. Falta cambiar la bandera, poner la bandera de la OTAN y estamos completos. Y eso puede pasar en cualquier momento igual, ¿eh? Sí. Yo creo. Estamos avanzando un poco hacia eso. Fíjense que este dilema es el mismo que se le presentó a San Martín con varios de los congresales y el director supremo de las provincias unidas del sur, porque no sé si, no es de casualidad que Estados Unidos se llama Estados Unidos del Norte, y esto eran provincias unidas del sur, o sea, era la imagen de un Estado federal, pero unitario a la vez, para desarrollar un país independiente. Miren lo que pasó. Lo vamos a escuchar en la voz de Dayana Álvarez. ¿Me escuchan ahí? ¿Se escucha bien? Sí, acá. Sí, me escuchan, perfecto. Las sesiones del Congreso de Tucumán se iniciaron el 24 de marzo de 1816. El 12 de abril, en una carta dirigida al congresista por Cuyo, Tomás Godoy Cruz, el general San Martín le escribía: ¿hasta cuándo esperaremos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos?
¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Los enemigos, y con mucha razón, nos tratan de insurgentes, pues nos declaramos vasallos. Ánimo, que para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Veamos claro, mi amigo. Si no se hace, el Congreso es nulo en todas partes, porque resumiendo, la soberanía es una usurpación que se hace al que se cree verdadero, es decir, a Fernandito. La respuesta de Godoy Cruz a San Martín expresó las dificultades de lograr acuerdos entre los congresistas y le dijo que declarar la independencia no es soplar y hacer botellas. El 24 de mayo, San Martín volvió a escribir a Godoy Cruz reiterando su convicción independentista. Veo lo que usted me dice sobre el punto de la independencia, que no es soplar y hacer botellas. Yo respondo a usted que 1000 veces me parece más fácil hacerle la independencia que el que haya un solo americano que haga una sola botella. 6 años contamos de revolución y los enemigos victoriosos por todos lados nos oprimen. Falta de jefes militares y nuestra desunción son las causales, y se podrán remediar. Puede demostrarse que no podemos hacer una nueva guerra de orden por más tiempo que el de 2 años, por falta de numerío, y si sigue la contienda no nos resta otro árbitro que recurrir a la guerra de montonera, y en este caso sería hacérnoslas a nosotros mismos. Ya está decidido el problema de la Inglaterra, nada hay que esperar de ella. Ahora bien, ¿cuál es el medio de salvarnos? Yo lo sé, pero el Congreso lo aplicará como tan interesado en el bien de estos pueblos. En el bien de estos pueblos resta saber que si los tales medios no se toman en todo este año, no encuentro, según mi tosca política, remedio alguno. Se acabó. Finalmente, el 9 de julio de 1816, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, se aprobó el Acta de Independencia por el Congreso de las Provincias Unidas de Sudamérica. Los representantes de las Provincias Unidas en Sudamérica, reunidos en Congreso General, invocando al Eterno que preside el universo, en nombre y por la autoridad de los pueblos que representamos, protestando al cielo, a las naciones y hombres todos del globo la justicia que arregla nuestros votos, declaramos solemnemente a la faz de la tierra que es en voluntad unánime e induditable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e invertirse del alto carácter de una nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli. En 1814, Napoleón Bonaparte había sido derrotado y el monarca español Fernando VII había sido restituido en su trono. La restauración monárquica aparecía dominante en toda Europa. La República Francesa y sus ideales estaban en derrota. En 1816, todos los levantamientos de las ex-colonias de España habían sido sofocados y la corona organizaban un poderoso ejército para restablecer sus dominios. Los ideales de independencia solo se mantenían en los Estados Unidos del Norte y en estas Provincias Unidas del Sur. En ese marco había posturas a favor de una salida monárquica para las Provincias Unidas, ya sea subordinándose a la Inglaterra o la monarquía portuguesa, por entonces asentada en Brasil. 10 días después de aprobada la independencia, en sesión secreta del Congreso, el 19 de julio de 1816, el diputado por Buenos Aires, Pedro Medrano, previendo la reacción furibunda de San Martín, que estaba al tanto de gestiones monárquicas secretas para entregar estas provincias al dominio de Portugal o Inglaterra, que involucraba a algunos congresales y el propio director supremo Pueyrredón, señaló que antes de pasar al ejército de los Andes, el acta de la independencia y la fórmula de juramento se agregara, después de sucesores y metrópolis y de toda otra dominación extranjera. Los congresales juraron el nuevo texto del Acta de la Independencia. La guerra tuvo un nuevo impulso, las fuerzas realistas fueron expulsadas del norte argentino, el general San Martín terminó de organizar el ejército de los Andes, cruzó la cordillera, liberó Chile para continuar su gesta liberando al Perú.
El agregado fue silenciado por la llamada historia oficial. En estos días que nos gobierna el capital financiero internacional, debemos reafirmar la independencia de España, de los Estados Unidos, de la Gran Bretaña, de Israel, la OTAN y de toda otra dominación extranjera. Bien. Después de escuchar esto, de ver la actitud de San Martín, porque ahí vemos bien que la situación no era nada fácil. El movimiento independentista había sido derrotado transitoriamente en toda América Latina, solo quedaba los Estados Unidos al norte, quedaba Buenos Aires, Córdoba, Cuyo, y en el norte de lo que es hoy la Argentina se debatía Güemes. El resto de América estaba nuevamente en manos españolas, Napoleón había sido derrotado y las casas reales de Europa estaban triunfantes y restauraban en restauradas, sí. Entonces, más difícil que eso. Por eso, chicas y muchachos de la oposición, y no vamos a decirlo elípticamente, porque la principal oposición es el peronismo. Si no asumen la responsabilidad que asumió San Martín en 1816 en iguales condiciones que ahora, no digan más que son sanmartinianos, la línea histórica, San Martín, Irigoyen, Perón. Dejémonos de joder. El que no pelea es un cagón y un traidor a la patria. Porque muchachos peronistas, ustedes no son los únicos que andan por la calle y se embarran, se llenan de barro y de grasa. Nosotros también hemos peleado y mucho, así que se lo decimos de frente, manteca. Vamos a pelear, dejen de especular. Bueno, y viva San Martín, otra vez. Necesitamos mucho San Martín. Un pueblo sanmartiniano necesitamos. Bien, siendo la hora de las 1:30, nos vamos a la tandita y volvemos con los análisis políticos de Javi Rodríguez. Bueno, entramos en la segunda media hora de Todos los Fuegos por AM 740 Radio Rebelde. Acá nos llega una pregunta de Darío Marchini que se la dejamos a la columna de Javi. Dice Darío Marchini: hola Daniel, Javier y Dayana. A lo mejor la pregunta ya no es si Milei llegará a noviembre, sino cómo llegará el pueblo, nosotros, a noviembre. Qué pregunta, ¿eh? Antes que nada, buenas tardes para todos y para todas. Y sí, a esta altura nos tendríamos que preguntar de los dos lados, creo yo. Porque encima pasa esto, ¿no? Si este hombre, por esas razones, a todo esto no perdamos de vista de que está pasando más tiempo afuera del país que aquí, para alguien que se supone que es un presidente, y además que siendo presidente hace viajes por el mundo sin esa calidad, ¿no? Ha hecho la mayoría de viajes a nivel personal nada más. Si este hombre se llega a ir, recordemos nada más quién accedería al cargo después de él, ¿no? Así que no sé qué es peor. Y la gran pregunta es: ¿qué va a quedar de nosotros y nosotras hasta que llegue aquel momento? Hay grandes preguntas sobre todo esto, más que nada porque tengamos presente, tomando en cuenta lo que dice acá el compañero, ¿no? Si empezamos la fase 2, ¿no? Que anunció la semana pasada, luego que se aprobase esta ley bases de Milei con todas las reformas que se hicieron, pero bueno, finalmente tuvieron su primer ley formal a 6 meses de inicio del gobierno. Hablaron de que empezaba ahora, entre comillas, como el periodo de acomodar, y uno de los principales objetivos dijeron precisamente que era avanzar hacia la emisión cero, ¿no? Porque se supone que hasta ahora lo que venía haciendo era como buscar el, entre comillas, equilibrio fiscal a partir de todo lo que ya sabemos, ¿no? Recorte, desempleo, ¿no? Echar gente a lo loco, recortar planes sociales, no entrega de alimentos, bueno, todo esto que ya sabemos que venimos viviendo, y esta segunda etapa que estamos
que nos han anunciado ahora, habla de que estaríamos avanzando hacia el proyecto de emisión cero, que se supone que eso de alguna manera avanzaría hacia una posible apreciación, ¿no?, de la moneda a partir de la pretendida escasez, ¿no?, en principio de la economía, pero sí. No van a emitir, ¿sabe por qué no van a emitir? Porque los billetes de 20.000 que van a salir ahora, no los emitimos nosotros, los emite China. A la denostada China le fueron a comprar billetes de 20.000 pesos. A un país comunista, sí, precisamente, ¿no? Sí. Con el que él dijo no hay que hacer negocios ni nada. Bueno, entre otras cosas. Y un detalle, hoy mismo a la mañana se emitió algo que se está haciendo hace más o menos cada 15, 20 días. Se emiten letras de modo permanente. Esta mañana se emitieron 8 billones de pesos con la idea de que a partir de la emisión de eso y la venta, ¿no?, de letra del Tesoro, se obtiene dinero para comprar dólares con los que después se afronta, ¿no?, el tema de reservas y demás. El asunto es pensando precisamente qué va a pasar de acá a noviembre o a diciembre, a ver si llegamos con vida, la cantidad de emisión de letras, ya no solo papel también, ¿no?, papel, billete, sino emisión de letras de Tesoro es sideral, es impresionante. Y a todo esto, acuérdense que eso es deuda. Es deuda y que se tiene que las primeras emisiones que se hicieron de letra de Tesoro van a estar venciendo precisamente entre octubre y noviembre. Pero bolsones de dinero, billones de pesos. Que en general las tasas han ido entre el 50 y el 60%, o sea que después hay que poner la plata para cubrir eso, ¿no? Lo que se emitió hoy, la letra que se sacó hoy se va a estar venciendo teóricamente en abril de 2019, pero tenemos letras que ya empiezan a vencer en octubre y noviembre, sin que todavía estemos generando ingresos concretos, ¿no? Eso antes que nada. Y un detalle, este miércoles, pasado mañana, o sea, mañana tenemos la celebración del 214, si no mal no recuerdo, aniversario de la independencia, vamos a tener el miércoles vencimientos de deuda, precisamente, por un monto de 5.200 millones de dólares. Perdón, 5.200.000 dólares. Billones, ¿sí? Que tiene que ver con el préstamo al FMI y demás. Que esto viene precisamente desde antes, ¿no? Esto viene con las renegociaciones de deuda que ya vienen de la época en la que el propio amigo Sturzenegger, que ahora vamos a estar hablando, fue uno de los principales causantes del endeudamiento. Así que bueno, estamos en un ciclo casi circular de toda esa situación, así que vayámonos preparando. Pero antes que nada quería mencionar, ya que estamos hablando de que mañana va a ser una celebración más de nuestro Día de Independencia, están pasando varias cosas con eso. Por ejemplo, se les pidió a los gobernadores que van a estar ahí dando vueltas, básicamente gente a la que se la ha estado negociando para que forme parte de este pacto de mayo, que irónicamente se está haciendo en julio, lo cual ya es cualquier cosa, que lo que se va a estar firmando, el famoso pacto de mayo, no es más que un decálogo de principios, ya hemos hablado sobre esto, de principios de corte neoliberal. Se va a estar firmando a las 0 horas, sin mayor explicación de por qué tiene que pasar esto, porque como no se va a estar haciendo entre gallos y medias noches. Creo que sí, evidentemente le salta el inconsciente, ¿no? Porque eso se esperaría que por lo menos se haga en un acto masivo, ¿no?, con la participación del público. Claramente eso no va a pasar a las 0, no va a haber nadie, básicamente. Y sí, después durante el día van a tener lugar la participación de varios artistas que van a estar ahí supuestamente convocando a la que se espera sea numerosa presencia del público. Va a estar el Chaqueño Palavecino, por ejemplo, bueno, y otros artistas, con la nuestra, ¿no? Todo eso se paga con la nuestra. Recordemos que una de las críticas era siempre que, ¿no?, a todos estos sectores culturales que se criticaban en gestiones anteriores de que se pagaban dineros para que formen parte de celebraciones populares, bueno, se le va a estar pagando precisamente a esta gente también millonada, o sea que queda todo bastante discutible qué tan certeras sean esos cuestionamientos. Igual, mientras estamos hablando en estos momentos, están teniendo lugar 2 festivales de resistencia. Recordemos que el gobierno destinó personal
de las fuerzas de seguridad para posibles conflictos que puedan suceder durante el festival mañana, porque la idea es que se quiere transmitir, lo dijo el propio Jaldo, ¿no? Que dijo, es un día para celebrar y no para protestar, dando lugar a cómo van a ser las cuestiones. En este mismo momento, a nivel de convocatoria popular, está teniendo lugar un festival crítico organizado por la CTA, y también está teniendo lugar otro festival independiente que se llama Ite al Pingo. Quien sepa un poco de tucumano básico sabe más o menos qué significa esto, Ite al Pingo Milei se llama. Bueno, así que bueno, ya veremos si eso tiene algún tipo de repercusión al blindaje mediático o impacta de alguna manera con la gestión de todo esto. Ahora bien, ¿cuál es la novedad de estos últimos días? Para otro día dejamos lo que está pasando en Francia, ¿no? Y demás, porque bueno, hay cosas interesantes ahí para charlar que vos mencionabas, pero bueno, ya lo vamos a encarar después, porque bueno, hay que ver cómo evolucionan los hechos, aunque es notorio, como dijo hiper recontra neoliberal Kachanowski, que es sensible ver que después del paso de Milei por Davos, precisamente muchos sectores reaccionarios están viendo algunas derrotas en su propio territorio. Es algo que pasó en Francia, ¿no? Este domingo Le Pen se suponía que iba a ganar y quedó tercera, así que bueno, veremos si el amigo Milei está mufando estas cuestiones. Pero bueno, antes que nada mencionar que la semana pasada por fin tuvo lugar, y eso ya lo hemos mencionado, el nombramiento del ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación Argentina. Viste qué impresionante que suena, ¿no? Todo ese título, un rótulo así bastante importante. Y quien haya visto, supongo que todos y todas hemos visto al viejo amigo, ¿no? Arnold Schwarzenegger, ahí en la saga de Terminator, ese robot que, digamos, se negaba a morir en su condición de robot porque tenía un mandato, ¿no? Que era básicamente destruir a la persona que podía darle la redención a la humanidad. Bueno, acá tenemos a alguien que evidentemente está empecinado en no permitir ningún tipo de redención para las aspiraciones populares de la Argentina, ¿no? Porque si hay algo que tenemos aquí para destacar de este viejo y relativamente desconocido sujeto relevante de la política argentina de las últimas décadas, Federico Sturzenegger. Un nuevo monje negro. Es un monje negro y es un tipo, si nos usamos concepciones gramscianas, diríamos que es claramente un intelectual orgánico. Es un sujeto que cumple funciones más allá, no importa, digamos, quién esté en la gestión de gobierno, puede ser Carlos Menem, puede ser Mauricio Macri o puede ser ahora Javier Milei. El tipo siempre viene desplegando sus políticas neoliberales de desmantelamiento del Estado, de giro de recursos hacia el sector privado y bancario y de traspasar deuda básicamente al Estado, para el reviente. Bien, ahora, ¿qué pasa con este amigo? Esta ya es la tercera vez que no lo estamos fumando en la gestión, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa con toda esta situación? Si hay algo que ha sido, que se le puede decir al amigo Sturzenegger, es que ha sido consecuente en este camino. Por ejemplo, tanto el DNU como el intento de pasar la ley ómnibus, como esta última ley bases, básicamente son todos proyectos de él, junto con sus amigos y estudios económicos, ¿no? Que son funcionales obviamente a las grandes corporaciones financieras. A nadie se le escapará, por ejemplo, que durante la discusión de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, estaban reunidos en un departamento en Recoleta Sturzenegger con representantes de los sectores empresariales, y a medida que se iban discutiendo cuestiones en el Parlamento, ellos iban haciendo las modificaciones que les servían. Ustedes recordarán que eran como casi 600 artículos de aquel viejo proyecto de ley. Iban haciendo los cambios en vivo, y una de las cualidades que tuvo esto fue que el proyecto que después se terminaba presentando para la discusión no era el proyecto que había salido de las comisiones de debate, sino que era lo que habían estado resolviendo en otro lugar, ¿no?
una maniobra claramente ilegal. Pero bueno, en algún momento quizás se le puede aplicar a este viejo conocido algún tipo de seguimiento judicial, porque si hay algo que viene acumulando este amigo son procesos de estafa, procesos de reviente, procesos de endeudamiento grosero por parte del Estado. Vamos a ir viendo si quieren un par de cargos que tiene el amigo y también algunas de las causas que viene acumulando. Ahora, bueno, le acaban de inventar este cargo ministerial. Antes de eso, entre 2015 y 2018 fue presidente del Banco Central, esto es, durante la gestión de Mauricio Macri. Y ustedes recordarán el desfalco que sucedió ahí en base a las LEVAX y otras, que digamos generaron la estampida, ustedes se acordarán, la estampida, la disparada del dólar que tuvo lugar y que significó que por un lado tenga que huir casi a las corridas para que lo reemplace precisamente justo Luis Caputo, que es el actual ministro de Economía, y que de alguna manera él va a estar siendo como una suerte de eventual reemplazo. Como quien dice, están haciendo casi un cambio en tándem, ¿no? En aquel momento salió Sturzenegger, entró Caputo, ahora en cualquier momento va a estar saliendo Caputo, que sabe que tiene los días contados, esto lo venimos diciendo hace bastante tiempo, y el que eventualmente lo va a estar reemplazando de alguna manera en las funciones efectivas es amigo Sturzenegger. Bien, antes de eso, entre 2008 y 2013 fue presidente del Banco Ciudad, también bajo la gestión de Mauricio Macri. No perdamos de vista, Sturzenegger es un sujeto orgánico y uno prácticamente de los principales cuadros del PRO, directamente, siempre dentro del universo de Cambiemos, pero particularmente, además, él es un sujeto del PRO. Y su primera experiencia, antes de eso, perdón, fue secretario de Política Económica de la Nación Argentina entre marzo y noviembre de 2001. Es un tipo que en aquel momento lo metió López Murphy, ustedes recordarán, el gobierno de la Alianza, y su logro de aquel momento, porque vayamos viendo los antecedentes que va dejando en cada lado por donde pasa, había sido en aquel momento, el plan del megacanje. Vos lo recordarás seguramente, Daniel. Acá fue un intento básicamente de tratar de superar ciertos vencimientos que se estaban dando en función de deuda y letras, por unos márgenes bastante groseros de las tasas de interés que licuaban bastante de la deuda del sector privado y que eventualmente lo tuvo que afrontar el Estado argentino. Bien, y antes de eso, su debut en el rol público había sido durante el gobierno de Carlos Menem, cuando entre 1995 y 1998 fue el economista en jefe de YPF. Por supuesto, por donde pasó viene dejando deuda. Entonces, entre esos periodos que estamos mencionando, fue presidente del Banco Ciudad, creo que ya lo mencioné, ¿no? Entre 2008 y 2013. Bueno, entre esos periodos viene realizando actividad académica. Él es docente, economista. Básicamente es un docente de la Universidad de Harvard. Bien. De manera que el tipo, vuelvo a decir, él lo que suele hacer es, realiza sus gestiones, que hasta ahora no se conoce ninguna que haya sido exitosa, o por lo menos que haya sido exitosa en términos de beneficio para el Estado o para el pueblo. Sí ha sido beneficiosa para sectores bancarios y empresariales en transferencia de deuda y de pasivos en general. Y lo que hace después el amigo es la costumbre de que suele sacar algún estudio de caso basado en su experiencia, o sea, cómo hicieron sus respectivas estafas, sus operetas, y eso después es presentado como, grandes experiencias de gestión para el estudiantado neoliberal ansioso de escuchar a esta suerte de gurú. Tengan presente eso, ¿no? Que para muchos este tipo representa como un gran cuadro, y lo es, de la gestión pública, aunque hasta ahora no se pudo ver ningún éxito de lo que es en sí la gestión pública, sí. Vamos recortando. Por lo pronto, tengamos presente que se supone que va a estar enviando, él mismo lo anunció, un proyecto que él llama la Ley de Hojarascas, que, habiéndose aprobado hace poquito la Ley Bases, ese es el marco para que se den de baja un montón de normativas que regulan bastantes cuestiones, como por ejemplo todo lo vinculado a mercado laboral, cuestiones de salud,
lo que es monotributo. Bueno, en breve se van a estar dando de baja un montón de regulaciones también para el mercado financiero, de manera que en breve lo que se viene anticipando va a ser aún más escabroso, económicamente hablando. Veremos en estos días. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a ir a la política internacional. Tenemos la tradicional columna de los periodistas amigos de Cuba, solidario con la Revolución Cubana, que nosotros acogemos de buen gusto. Así que vamos a escuchar la columna de solidaridad con Cuba. Hola audiencia, amigas y amigos. Habla Alberto Más, secretario del Club Argentino de Periodistas Amigos de Cuba, compartiendo con ustedes este espacio semanal de análisis y resistencia latinoamericanista y antiimperialista que llamamos Voces por Cuba. Fue noticia este fin de semana una acción del Ministerio del Interior cubano que anunció la desarticulación de un plan terrorista contra Cuba organizado de los Estados Unidos. Detuvieron a un cubano que había emigrado en forma irregular a Miami en el año 2014 y que entró en forma ilegal a la isla. Lo hizo por la costa y traía armas y municiones con el claro objetivo de desarrollar acciones contra la revolución. También el Ministerio expuso que existen otras personas residentes involucradas en el plan terrorista desmantelado, diseñado, dirigido y financiado desde Norteamérica. Ya a fines de año, Cuba había denunciado la existencia de personajes y organizaciones que impulsaban acciones promocionando acciones de actos de desestabilización y subversión por todos los medios. Desde acciones mediáticas por las redes sociales hasta la promoción, planificación y organización de diversas acciones directas en el interior de la isla. Fueron denunciadas 61 personas y 19 organizaciones residentes, principalmente en el exterior, mayoritariamente en Miami, por incitar a la realización de actos que afecten el orden social mediante actos violentos contra funcionarios públicos y el funcionamiento de entidades socioeconómicas y promover además incluso la agresión armada. Ya se había denunciado un plan de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos preparando un fin de año violento que fracasó, pero mantienen la intención de generar un estallido social para subvertir el orden sociopolítico y destruir esta vez a la revolución. Ahora, impulsando para el 11 de julio un recuerdo activo de las protestas que se produjeron en el año 2021 con la intención de que se repitan, pero multiplicadas. Una obsesión que no es nueva. Se puede decir que estos planes se diseñaron a partir del memorándum secreto de abril de 1960, donde planteaban generar el desencanto y la insatisfacción, creando el malestar económico y dificultades materiales para los cubanos. Luego vino la invasión por Playa Girón, los atentados contra la economía cubana, provocando incendios en las plantaciones, introduciendo la fiebre porcina africana, que afectó en forma tremenda el stock del ganado porcino. Pero no se quedaron allí. Impulsaron la formación de bandas de bandidos en la sierra que cometían robos, ataques a campesinos e instalaciones productivas, y continuaron con la guerra biológica, sembrando el dengue hemorrágico entre la población, causando más de 340.000 enfermos y la muerte de más de un centenar de niños, además de incursiones armadas del mar, entre otras cuestiones. Luego de la caída del muro y ante la recuperación económica que se veía con el desarrollo del turismo, comenzaron ataques con bombas en hoteles de La Habana. Más de 5.000 personas fallecieron o sufrieron mutilaciones por los ataques terroristas en la isla, lo que motivó que el gobierno cubano, conducido por Fidel Castro, enviara a Miami a un grupo a monitorear a los grupos terroristas para prevenir
y desmantelar los atentados. Hicieron un trabajo de investigación y seguimiento sobre la Fundación Nacional Cubanoamericana, el Consejo por la Libertad de Cuba, Hermanos al Rescate, Movimientos Democracia, Alfa 66 y otras organizaciones. Fueron descubiertos y arrestados en la Florida en septiembre de 1998, enjuiciados y condenados en el único lugar donde no podía tener un juicio justo, en Miami. Los acusaron de conspiración para cometer espionaje y, en el caso de Gerardo Hernández, por conspiración para cometer asesinato. La acusación de conspiración se les aplicó porque no pudieron probar, porque no lo hacían, acusarlo de espionaje contra Estados Unidos. Ellos monitoreaban a las organizaciones con base en Miami que promovían los atentados en Cuba. E incluso se evitaron atentados en el propio territorio norteamericano que hubiera afectado vidas estadounidenses. Se los conoció como los 5 y se generó un movimiento mundial de apoyo y reclamo por su libertad que se logró luego de 16 años, el 17 de diciembre de 2014. Hoy Washington está decidido a agredir con todo lo que tiene a la revolución, no solo con la aplicación del bloqueo en toda su intensidad, impidiendo la llegada de repuestos, alimentos y materias primas, y en especial combustible, sino también buscando afectar el turismo, que se vio afectado por la pandemia cuando Cuba debió suspender toda su actividad turística para prevenir los contagios. Recordemos que Cuba fue de los países con menor cantidad de contagios y fallecidos por COVID del mundo, por su manera de abarcar la prevención y los medicamentos propios utilizados para controlar la pandemia. Estas medidas para afectar el turismo apuntan a reducir el caudal de visitantes a la isla, por ejemplo, negando las visas a los europeos que quieran ingresar a Estados Unidos si han visitado Cuba previamente, o como es el caso de Argentina, donde acaban de negarse a cargar combustible a los aviones de Cubana de Aviación, que debió suspender los vuelos. El bloqueo es una realidad, pero también es una realidad la decisión del pueblo cubano a defender su forma de vida y rechazar todo tipo de agresión. ¿Estás escuchando, Horacio? Escucho lejos, pero escucho un tangazo. Decime que Mauré con D'Arienzo o Mauré solo. No, es D'Arienzo con, no me acuerdo ahora con quién, porque no anoté. Lo escucho siempre, pero tenés que saber cuál es. Es el tango más famoso de todo. Bueno, pero lo que pasa es que escucho lejísimo. El tango más famoso de todo es la comparsita, pero ese no es la comparsita. ¿Cómo no? Es D'Arienzo seguro. La comparsita, bueno, me escucho tan mal que no sabía, mirá que la comparsita es el ABC de todo el tango, pero escucho tan lejos que, bueno, la comparsita y no cantada, e instrumental solamente. Sí, instrumental. Sí, instrumental, bueno, perfecto. Pero debe ser un problema tuyo, porque acá, no sé, Diana, ¿puede ser un problema nuestro que escucha muy lejos? Yo estoy discapacitado auditivo, pero siempre escucho lejos, y ahora estoy en mi casa, porque muchas veces le echo la culpa a la calle que no puedo escuchar bien, pero ahora estoy en mi casa, bueno, pero no importa. La comparsita por D'Arienzo, clásico los clásicos, te voy a decir una cosa, la comparsita a un lado, era un disco simple, la comparsita a un lado, la puñalada, que es una milonga al otro lado de D'Arienzo, fue el disco más vendido en la década del 40. La puñalada. La puñalada, que es una milonga muy bailable, también instrumental. Era un disco simple, la comparsita a un lado, yo lo tuve en mi casa. Mi mamá lo tenía. Era el disco más vendido en la década del 40, en toda la década gloriosa del tango. Hubo grandes orquestas, Troilo, Ángel D'Agostino, Ángel Vargas, fue una época maravillosa del tango. Sí. Sin embargo, el disco más vendido fue ese simple. Después, en la década del 50, vino Antonio Tormo con un balsecito, tenía él, no me acuerdo el balsecito era, el Lingera. Me acuerdo de Antonio Tormo, no me acuerdo del balsecito. Y el Lingera soy, lo que gano, lo gasto en dolor, bueno, toda la Lingera vendió más, pero ya en la década del 50 era más gente y la gente tenía mayor poder adquisitivo, claro. Pues ya estaba el peronismo vigente. Yo hablo de la década del 40, comenzando del 40 y terminando del 49.
Había pensado la posibilidad de pasar otro tango, pero ¿dónde hay un mango Viejo Gómez? Creo que ya lo pasamos. ¿Dónde hay un dólar Viejo Gómez sería? Lo pasaste, sí. ¿Dónde hay un dólar Viejo Gómez? Porque pesos hay, inclusive hoy nos enteramos que en el boletín oficial aumentaron el presupuesto 2024 en 39 billones de pesos. O sea, duplicó el presupuesto. Te da bien, porque si no alcanzaba para nada. Pero te quiero decir que duplicó el presupuesto. En un simple decreto hace lo que quiere. Lo que pasa es que la rendición es entre la Comisión Revisora de Cuentas. La Comisión Revisora de Cuentas está formada por diputados y senadores que son corruptos, son venales, son funcionarios al poder económico, como lo mostraron claramente en el RIGI y en la ley, y la mal llamada ley base y punto de partida para libertar a los argentinos. Si vos tenés 38 senadores que votaron el RIGI y 134 diputados que le dieron la media sanción a la ley base, te das cuenta de esos corruptos, tienen representación igual en la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y van a aprobar el presupuesto de este año, porque no hay presupuesto 2024. Él está tomando el 2023, pero tiene que fundamentar por qué hace cada gasto. No sé cómo va a fundamentar los viajes que hace, los gastos que hace, los gastos de interés que hace. Bueno, un desastre. Pero teniendo los legisladores que tenemos, le van a cubrir todo. Lo van a encubrir, no va a ir nunca preso por estos legisladores. Si hay otro gobierno puede ser. Pero no va a ir nunca preso porque estos legisladores lo encubren porque son cómplices de este gobierno. Bien. Y entonces pesos hay. Ahora encima le compramos, se pelea con China, pero va y le compra la emisión de los billetes de 20.000 pesos, no sé cuántos miles de millones de pesos en billetes de 20 a China. ¿Y por qué no lo puede hacer? Por una, pero no lo puede hacer acá. El famoso tema Sicón era tener que nosotros la capacidad de hacer dinero de seguridad, ¿no? Y se perdió. Clarín Europa, eso inclusive nos metieron preso a Amado Vudú un tiempo. Bueno, todo este desastre hace que nosotros no tengamos capacidad de emitir nuestra propia moneda porque no tenemos las mismas condiciones de seguridad que sí hacen los chinos. O sea, nosotros no tenemos la Casa de la Moneda nuestra no tiene imprenta de seguridad para emitir dinero argentino. O sea, no podemos emitir los pesos argentinos. ¿Y por qué no hay un dólar Viejo Gómez? Mira, la relación es muy sencilla. Caputo y Bausieri se comprometieron a pagarle en dólares la ganancia que habían tenido los capitales que habían venido. Lo hemos contado con vos varias veces en tu programa. Los capitales que vinieron, porque estos emitieron títulos de deuda interna en pesos, ajustables por inflación. Casualmente mañana vencen, no los que emitió este gobierno, sino mañana vencen lo de Guzmán, lo que había negociado Guzmán. Mañana 9 de julio vencen 2.558 millones de dólares de los que había emitido. ¿Cuánto que no escuché bien el número? Exactamente, lo dije No, pero aproximado. 2.558 millones de dólares. 2.558 millones. Mañana hay que pagar 2.558 millones de dólares. No lo dice la Secretaría de Finanzas. Lo dice la Oficina de Presupuesto del Congreso, la OPC del Congreso. La Oficina de Presupuesto del Congreso implica que el Estado debe desembolsar 2.558 millones de dólares mañana 9 de julio del canje que hizo Guzmán. Entonces tenés los 2.558 millones del canje que hizo Guzmán. Las LECAP, esa famosa letra que empezó a colocar Massa, ¿no bien fue el ministro de Economía, Massa, que la hizo por corto plazo? Bueno, esas suman 2.652 millones de dólares más que hay que pagar en este mes de julio. Mañana 2.558 y en el mes de julio 2.652. Y a eso sumale lo que hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional y a los organismos internacionales, eso te da en torno a los 6.000 millones de dólares. En este mes hay que pagar, de julio hay que pagar 6.000 millones de dólares. Por supuesto, va a negociar con el fondo, va a negociar con los organismos internacionales. Los organismos internacionales son el PONPLATA, el Banco Mundial, el BID, puede negociar con ellos, que bueno, te refinanciame, puede negociarlo, pero la exigencia de dólares que tiene y las negociaciones que hace es porque no tiene dólares el gobierno se quedó sin dólares. Piensa que, ¿por qué? Porque los exportadores no venden, el campo que tenía que haber liquidado fuertemente, según Gustavo Idígoras, que es el presidente del SEC, del Centro de Exportadores de Cereales, y del CIARA, la Cámara de Industria Aceitera de la República Argentina, no van a vender con este tipo de cambio. Entonces, en esta situación... Claro, porque cambio, ayer tuve
una grajea, déjame meter, porque ayer experimenté en concreto lo que es el dólar barato que tenemos. Me pidieron 10 libritos de la Revolución Industrial de Brasil. Entonces le digo, bueno, 12.000 pesos cada uno, a eso los vendo acá, 12.000. Y allá me dijeron 12.000, que son $8 y moneda. Y los muchachos de Río me dijeron que era una fortuna, que más de $4 no me lo podían pagar. Y bueno, se los tuve que vender a pérdida, porque era una cuestión política, pero eso me mostró en concreto que el dólar está barato y no podemos exportar, pero sí podemos... por eso no liquida el campo, no liquidan los exportadores, porque no les pagan no le pagan nada por los dólares que tienen. A esto hemos llegado, exactamente. Esta es la situación que hemos llegado. Han atrasado el tipo de cambio, la inflación, desequilibraron los precios. Son liberales, son tarados en vez de liberales, porque vos liberás los precios y después, se lo dijo en los primeros días de marzo de este año, la misma gente de los grandes, los CEO de los acopiadores y comercializadores de granos, de Cargill, de Ledreyfus, de Bunge, de Aceitera General Dehesa, Molinos Agro, que es Molinos de la Plata, ACA y PACA, que son dos cooperativas grandes, Costco, que es la China, le dijeron claramente a Caputo que él liberó los precios y que él es el culpable que los precios han subido más que la devaluación. En ese momento, en marzo, ya era más del 60% de la devaluación, que había hecho más de un 100%, 60% entre diciembre, en los 20 días de diciembre, y enero y febrero, porque era el primer día de marzo. Los primeros días de marzo que se reunieron con ellos, le dijeron de todo, le llevaron la cara de dedo a Caputo, dijeron de nosotros me parece $1, porque no te duda, nosotros no te vamos a exportar. Le dijeron, y después, en abril, Gustavo Idígoras, que es el presidente del SEC y de Ciara, dijo que ellos iban a vender nada más que lo estrictamente necesario, y reconocía que tenía 42 millones de toneladas de granos, sobre todo maíz y soja, pero 42 millones de toneladas de granos. Con decirte que la única industria que creció fue la que fabrica Silo Bolsa. Bueno, eso demuestra mejor que nada, no lo sabía eso demuestra mejor que nada lo que estamos diciendo, 42 millones de toneladas de granos, y no lo van a exportar y no lo van a vender porque no están de acuerdo con el dólar. Entonces el gobierno se encuentra sin un peso y encima está transfiriéndole. Yo por eso quería volver a insistir en este grado de locura, transfiere toda la deuda a los bancos, lo que era negocio de los bancos lo transfieren a nosotros, nadie dice nada. Nos está haciendo, lo que era un cáncer encapsulado, que era la bomba de la ley, que era un problema bancario y la tenían que quebrar los bancos. Como los bancos no pueden quebrar, nos están pasando la deuda a nosotros. Nos están pasando toda la deuda a nosotros. Nos van a pasar en total 50.100 millones de dólares. 50.100 millones de dólares de los bancos, de los cuales ya pasaron 32.600 millones de dólares. Pero en la conferencia del viernes no de esta semana, la otra semana, en que después de aprobar el RIGI, el RIGI dentro de la ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos, se está reglamentando mañana, ya va a estar reglamentado para hacer el acto, la falsedad del acto que van a hacer en Tucumán. Lo tienen que reglamentar, van a reglamentar la ley y le va a salir en el boletín oficial, pero ya aprobada el jueves hace 2 semanas atrás, el viernes 28 de junio, con esa cara de nada que ponen todos dos delincuentes, estos dos delincuentes de Caputo y de Bausilli, dijeron que van a seguir transfiriendo las deudas de los bancos al Tesoro de la Nación, y ahí van a pasar exactamente 17.500 millones de dólares más. Ya habían pasado 32.600, o sea que en total nos pasan de deuda, aumentan la deuda pública, tuya, mía, de todo lo que nos escuchan. Claro, el gobierno no la paga ahora, pero la vamos a pagar nosotros. Por eso que ventan, como hizo con los generadores de electricidad, con AES, con Pampa Energía, que ventan en el 2038, predeuda, es deuda que tenemos que pagar. O sea, le colocan título de deuda, acá es un nombre se llama letra de regulación monetaria, todavía no se viene el plazo que va a ser, pero van a ponerle que sea en el 2038, ganan lo mismo. Pero es deuda, o sea, lo que era de los bancos, lo que era un negocio de los bancos, que ganaron fortuna sin hacer nada. Contigo lo hemos hablado muchísimas veces, captaban depósitos del público, se daban vueltas y se lo prestaban al Banco Central sin correr ningún riesgo. Explicale a la audiencia y a mí, despacito, ¿por qué era negocio para los bancos y transferido al Tesoro es pérdida para el pueblo?
Muy fácil, porque el negocio que hicieron los bancos, voy a tomar el caso del banco Credicop, porque vos lo escuchás a Carlos Heller y parece más revolucionario que vos, Daniel. Y es un parásito rentista como todos los banqueros. Tienen bonitas sucursales, la carta de deporte que le dejó la dictadura militar, porque el banco Credicop creció como hongo bajo la lluvia durante la dictadura militar, porque Carlos Heller en persona fue uno de los que posibilitó que la dictadura de Videla le vendiera trigo a Rusia. Carlos Heller en persona, me conta, y tengo amigos que trabajaban en ese momento en el banco y saben lo que pasó, tendría 30 y pico de años en esa época, fue el que en persona fue uno de los que negoció que la Argentina le vendiera trigo a Rusia. Entonces con esa prerrogativa se caían los bancos, porque Martínez Dios dejaba caer los bancos, se cayó el BIR, el banco Los Andes, el Banco Don, se cayeron grandes bancos, y después las sucursales la repartieron, y el Credicop fue uno de los beneficiados porque lo trataron con guante de seda, porque habían negociado venderle los trigos, estaba Carter, le había hecho un bloqueo a Rusia, y el que rompió el bloqueo a Rusia fue la Argentina, que le vendió trigo gracias a la gestión de Carlos Heller. En mérito de eso, Carlos Heller hoy es banquero, es una persona más rica del país, es banquero, y el Banco Credicop es el quinto banco por volumen de depósito. ¿Qué hacía el Banco Credicop? Tiene molitas sucursales en todo el país. Capta depósito del público, se da vuelta y se lo presta al Banco Central ganando la diferencia. Vos te pagas 80% y recibías 100% del banco. Ganaba por cada peso el 20%. El 20% por cada peso. Ganó fortuna. Hicieron todos los bancos fortunas a costa de todos nosotros, a costa de deuda del Estado. El Banco Central emitía nuevos títulos por esa deuda que eran la LELIC, las letras de liquidez del Banco Central. Hoy la LELIC no existe más. ¿Por qué? Porque toda la LELIC la mayor parte ya la transfirieron al Tesoro de la Nación, o sea, deuda pública, y transfirieron 32.000, hasta el 28 de junio habían trasladado 32.600 millones de dólares de deuda a los bancos. Los bancos ganaron fortuna, tienen ese cáncer, se lo pasan al pueblo argentino. Aunque tengamos que pagarlo en el 2038, pero deuda. Y ahora encima, ese 28 de junio, en esa conferencia de prensa, Bausili y Caputo dicen, bueno, ahora vamos a hacer una letra que se llama letra de regulación monetaria, y esto va a regularizar el traspaso, van a continuar traspasando de la autoridad monetaria, que son ellos, el Banco Central, al Tesoro de la Nación, 17.500 millones de dólares más. En total, aumenta la deuda pública en 50.100 millones de dólares. Las LELIC, para tomar un caso, ¿quién las emitió en su momento? El Banco Central. El Banco Central las emitió las letras. Exacto. ¿Y a quién se las vendía? Al Banco Credicop. Y el Banco Credicop le daba una tasa, ganaba 100% y a vos te pagaban un plazo fijo el 80%. Pero le daba 20%. Las LELIC en deuda del banco, del Banco Central. Sí, bueno, pero ¿para qué lo hacían? Para que no se vayan a dólar. En vez de utilizar esa plata para financiar la construcción, financiar la industria, financiar el trabajo, no. Lo usaban para que no se vayan al dólar. Vino este gobierno, devaluó el 100%, se fueron a dólar igual, y encima le pasó toda esta deuda que tenía el Banco Central con los bancos, con el Credicop, para que el Credicop no quiebre si la pasa la deuda al Tesoro de la Nación. El Tesoro de la Nación le va a pagar en cómodas cuotas. Ahora el trabajo del Credicop es estar recibiendo depósito del público para financiar esos títulos que va a cobrar del Tesoro de la Nación. En vez de prestarle, en vez de utilizar los depósitos para prestarle para la producción, para financiar la producción, minga. Más del 80% de lo que capta el depósito del Banco Credicop lo utiliza para financiar títulos del Tesoro, no para prestarle a nadie. Entonces hace este negocio. Ahora tiene que esperar que recuperar esa plata, y para recuperar esa plata tiene que captar depósito del público, y con eso se financia hasta que recupera toda la plata que le deben. En título de deuda del Tesoro de la Nación. Bien. Lo que decimos del Banco Credicop lo decimos de todos los grandes bancos. Sí, todo el Banco Credicop, porque vos lo escuchás hablar a ese hipócrita de Carlos Heller y parece más revolucionario que vos. Sí. Vos parecés un reformista al lado de él. Mirá lo que te digo. Es que, no, en realidad son contrarrevolucionarios. Hoy estuvimos hablando de que no hablen más de San Martín. San Martín tenía todo el mundo en contra y dijo, bueno, muchachos, para los hombres de coraje se han hecho las empresas. Si vos te metés a dirigente, tenés que ir al frente, no podés ponerte a dirigente y arrugar en todas las oportunidades. Y estos tipos no les importa el interés de la nación, del pueblo argentino,
de la gente que vive en la calle, del frío, del hambre. Le importa incrementar su ganancia, y eso es el capitalismo. Porque hay que hablar claro, esto es el capitalismo. Sí, pero yo ahí tengo diferencia con vos, si no te enojas. Una cosa es un capitalismo, por ejemplo, en Noruega, donde, por ejemplo, el Estado es el que regula la regla de juego de toda la sociedad y donde se apropia de la renta petrolera y minera. Y otra cosa, estos apátridas que regalan todos nuestros recursos. Bueno, pero ¿dónde fue? Simultáneamente con qué país africano, el otro día escuchaba. Nigeria, que tenía gas así igual que Noruega. En Noruega, con el gas, hicieron un país desarrollado, también tienen 5 millones de habitantes, y en Nigeria, que no sé cuántos tiene, siguen siendo un país pobre. Y acá copian el mismo modelo. Por eso hay capitalismo y capitalismo. Yo no sabés que no opino lo mismo que vos, y lamento decirlo así en radio. Yo creo que el capitalismo es el capitalismo. Este es el capitalismo, la peor especie. Nosotros tuvimos capitalismo con Perón y con Ilía, y la Argentina crecía y distribuía ingresos. Tuvimos capitalismo con Perón y con Ilía, y la Argentina crecía y distribuía ingresos. Estos utilizan el capitalismo para que cada vez haya más pobre. En 1974, la Argentina era el país más integrado de todo el continente americano. Había menos diferencia entre un pobre y un rico en la Argentina que en Estados Unidos o en Canadá. No organizaron al pueblo para defenderlo. Basaron el capitalismo ese que vos decís en la custodia del ejército, y el ejército los abandonó a los dos. A Perón, que venía del ejército, y Perón dijo, si no están los míos, me voy. Eso es verdad. Lo que decís vos es una pura verdad. Bueno, pero había dos tipos de capitalismo. Había un capitalismo que crece, que se desarrolla y distribuye ingresos. China es asquerosamente capitalista. Mira, te pongo el término, no prácticamente, asquerosamente capitalista. Y sin embargo crece, distribuye ingresos, le da trabajo a su población, y son 1.400 millones de habitantes. O más. 1.400 el año pasado, o más. Vos sabés que el capitalismo... Uy, nos estamos yendo, a ver... No, tenemos... A ver... estamos sobre la hora. Pero el capitalismo lo hacen los capitalistas. Y los capitalistas que nosotros conocemos nunca quisieron hacer la independencia nacional. La quiso hacer San Martín, la quiso hacer Belgrano, Güemes, los patriotas, pero el resto... minga de independencia nacional y un desarrollo propio de la Argentina. Perón hizo bastante. Por la independencia nacional, Perón hizo bastante. Pero no le la vemos con lo que hizo bien en su momento, que después creó la AAA, hizo la masacre de Ezeiza. Las dos cosas son ciertas, pero no podemos negar lo otro. No, si yo no digo, digamos las dos cosas. Yo digo las dos cosas. Está bien. Las dos cosas hay que decir. Che, estamos bien. Estamos justo para ir a escuchar el informe de Carlos Poz sobre el puerto en Ushuaia, un puerto que se las trae. Bueno, trabajo de Milei para el imperio. Un felpudo del imperio, sin dignidad, una patria. Bueno, muchas gracias, Horacio Rovelli, como siempre. Tus aportes económicos esclarecen a nuestra audiencia. Entonces ahora te saludamos, te damos las gracias y nos vamos a Ushuaia. El agradecido soy yo. Un gran abrazo. Chau, chau. Buenas tardes, Daniel, Mauro, Javier y toda la audiencia de Todos los Fuegos que se emite por Radio Rebelde. En esta oportunidad vamos a tratar un tema que hemos venido desarrollando también con los compañeros de Agenda Malvinas, y que tiene que ver con la renovación del puerto de nuestras islas Malvinas, ubicado en la ciudad de Puerto Argentino, y que es una obra que el gobierno de ocupación de las islas ya ha decidido y para la cual ha elegido como la empresa para llevarlo a cabo al astillero norirlandés Harland & Wolff. El astillero Harland & Wolff es un astillero muy conocido por haber sido el constructor del Titanic, entre tantos otros buques, y como lo hemos anticipado
ya desde alguna forma, desde hace un par de semanas atrás, por dificultades financieras que la firma tiene, el proyecto, digamos, sea de renovación del puerto que se proyecta en las Islas Malvinas podría correr algún peligro, ya que los directivos de la empresa Harland & Wolff le han planteado a los funcionarios ingleses que de no obtener una garantía de crédito por un valor de 200 millones de libras esterlinas, eso podría conducirlos a la pérdida de puestos de trabajo y a la necesidad de recortar y reconsiderar algunos proyectos, tal como el referido a las Islas Malvinas. Esta noticia es una noticia que pega de lleno en este proyecto de nuevo puerto de grandes dimensiones que el gobierno invasor proyecta en nuestras islas, una instalación portuaria que podrá ser utilizada para actividades vinculadas a la explotación petrolera, pesquera, al turismo, a la ciencia, a la investigación y fundamentalmente a la defensa. Esta noticia, en donde Harland & Wolff ponía como condición el acceso al crédito a los 200 millones de libras para poder hacerse cargo, está relacionada con el hecho de que también Harland & Wolff tiene otro contrato con la Marina Británica por unos 1.600 millones de libras, y en la cual se encuentra asociada con el consorcio estatal de origen español Navantia para la construcción de 3 buques para la Armada Real, ¿no? Para la Marina Real. Ese contrato de los 1.600 millones de libras es claramente el contrato que es el que de ninguna forma ni el Ministerio de Defensa, ni el Estado británico, ni la Marina Británica pretenden, digamos, sea que se caiga, al cual le van a dar prioridad, porque tiene que ver, digamos, sea con la construcción de los buques justamente en un astillero inglés, porque si bien Navantia se encuentra asociada con Harland & Wolff, lo principal de la construcción de los buques va a correr por cuenta de Harland & Wolff y se harían, digamos, sea en Irlanda del Norte, en la ciudad de Belfast, ¿no? Lo que sí ha traído es alguna cuestión de incertidumbre sobre la posibilidad de la construcción del puerto renovado en nuestras Islas Malvinas, en Puerto Argentino, ya que si no consiguen esa condición de la garantía de crédito por los 200 millones de libras, una de las cuestiones que tendrían que reelaborar en su estrategia empresarial sería justamente la de la renovación del puerto. Cabe destacar que Harland & Wolff fue la constructora original, digamos, sea del puerto que actualmente tienen los ingleses enclavados en Puerto Argentino, y que fue construido después de la guerra, después de 1982, por esta misma empresa, por Harland & Wolff. Si bien Harland & Wolff es una empresa que está muy vinculada a la industria de la defensa y la geopolítica británica, no deja de atravesar grandes dificultades financieras. De hecho, digamos, ya presentó quiebra hace muy pocos años, digamos, en el 2019 fue la última quiebra de Harland, y su actual dueño, John Good, ha planteado, digamos, sea como una necesidad poder acceder, digamos, sea a esa garantía de crédito por parte del Estado británico para poder hacer frente a las obligaciones, ¿no? A las obligaciones que tienen, ¿no? Tanto, digamos, sea con la Marina Real como, por ejemplo, en este caso, con el gobierno de ocupación de nuestras Islas Malvinas.
Y a las dificultades financieras se le ha agregado una nueva dificultad, porque en junio de este año, casualmente, los trabajadores del astillero Harlan & Wolff, que ya no es lo que fue en su momento, ¿no? O sea, es mucho más chico de lo que históricamente fue, pero le han planteado la posibilidad de iniciar una huelga ante la necesidad, digamos, sea de reconstitución de sus salarios, ya que los salarios de los trabajadores de Harlan & Wolff se encuentran congelados al mes de diciembre del año pasado, porque en lo que va de todo el 2024 no han tenido una recomposición salarial que les permita hacer frente a los incrementos en el costo de vida, ¿no? Y esto los ha llevado a tomar la determinación de que si no hay una propuesta por parte de la dirección de Harlan & Wolff de recomponer la situación salarial de todo el personal del astillero, lanzarían una huelga, con lo cual esto complicaría aún más la ya compleja situación de esta empresa vinculada con el gobierno y la Marina Real del Reino Unido, ¿no? Así que bueno, es un tema que lo vamos a seguir de cerca, porque bueno, no deja de ser una preocupación el hecho de que el invasor británico pretenda, digamos, sea llevar adelante una obra de estas características, y en un momento en donde además, bueno, se ha conocido en las últimas horas las decisiones que han tomado el gobierno de ocupación y la empresa Navitas de poder comenzar a explotar el sitio de León Marino, Sea Lion, y del cual pretenden sacar una producción de unos 500 millones de barriles de crudo, ¿no? Así que bueno, como siempre, preocupados con estas temáticas que afectan a nuestra integridad, a nuestra soberanía y a nuestros intereses como pueblo y como patria. Los vamos a seguir de cerca, y cualquier novedad al respecto los vamos a estar informando. Así que bueno, les mando un abrazo y estamos en contacto. Bueno, con el vendaval y el frío que hace, me imagino que de los dos lados del Río de la Plata entramos en la última media hora de Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Silvia Visconti, ¿hace frío allá? Terrible, terrible, un frío que no se aguanta ya, es tremendo, hace un frío terrible, realmente, y además hoy había también un poco de viento, lo que hacía que bajara más la sensación térmica, ¿no? Claro. ¿Y de qué nos vas a hablar para entrar un poco en calor? Bueno, hoy voy a hablarles de Frida Kahlo, porque el mes de julio, de alguna manera, fue un mes que marcó mucho la vida de Frida Kahlo, porque ella nació en julio y también murió en el mes de julio. Nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, en la Ciudad de México, y murió el 13 de julio de 1954 en el mismo lugar. Ella vivía en ese momento en la casa conocida como la Casa Azul, que bueno, ahora esa casa es muy conocida porque actualmente es el Museo Frida Kahlo, que es visitado por millones de personas todo el tiempo, ¿verdad? Bueno, hay una cantidad de películas, de documentales, de obras de teatro, de libros y canciones que dan cuenta de la vida y de la obra de esta pintora, que realmente se convirtió en un verdadero símbolo popular y en un símbolo también del feminismo y de la, digamos, y de la mexicanidad en alguna medida. Frida Kahlo es la cuarta hija de 5 de un fotógrafo alemán, Wilhelm
Kahlo, y de una mexicana, Matilde Calderón. Ella tenía 2 hermanas mayores, una que se llamaba como su madre, Matilde, y la otra Adriana, y un hermano que se llamaba como su padre, Guillermo, que falleció pocos días después de su nacimiento. Y tenía una hermana menor, Cristina, con la que tuvo una relación ambigua, porque era su hermana preferida, pero luego terminó teniendo un amorío con Diego Rivera y eso generó ciertas rispideces. Bueno, la familia de Frida vivía en esa casa de Coyoacán, que está a unos 11 kilómetros para ubicarnos de la capital mexicana. A los 6 años Frida se enfermó de poliomielitis y esta enfermedad le dejó ya secuelas de por vida. La pierna derecha le quedó más delgada que la izquierda y ella ya de adulta lo disimularía un poco usando esos trajes tan típicos de ella, esos trajes tradicionales del grupo étnico de los tehuanos. Esos trajes de estas mujeres indígenas de la zona de Oaxaca y alrededores caracterizarían la vestimenta de la legendaria Frida, que los iba a lucir con muchísimo orgullo para reivindicar de alguna manera la cultura popular mexicana y a las mujeres mexicanas. Bueno, no se sabe muy bien a qué escuela fue Frida Kahlo, pero sí se sabe que en 1922 estudió el bachillerato en la prestigiosa Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México, y ella fue además una de las pioneras, porque formó parte del primer grupo de 35 mujeres que fueron admitidas en este colegio que antes era solamente de hombres. Ajá. Y bueno, en ese momento se abrió para unas poquitas mujeres y entre ellas estaba Frida Kahlo. Bueno, allí Frida entró en contacto con el movimiento estudiantil, que en aquella época se caracterizaba por la reivindicación del orgullo nacionalista, por reivindicar las raíces mexicanas, proclamar la necesidad de recuperar la cultura popular, que de alguna manera había sido silenciada y arrinconada por el colonialismo y por los gustos de carácter más europeo. En esa etapa, ella formó parte de un grupo llamado Los Cachuchas, en alusión a las gorritas de tela con visera, como las que usan ahora los muchachos, los jóvenes, que lo usaban como un signo de subversión contra los códigos de vestimenta de la época, que eran muy rígidos. En ese grupo había solo 2 mujeres, Carmen Jaime y la propia Frida, el resto eran todos varones. Y bueno, de alguna manera estos jóvenes eran rebeldes, eran bastante críticos de la autoridad, protestaban contra las injusticias, se movilizaban por las reformas del sistema educativo, pero también se divertían y gastaban bromas en la escuela con un gran entusiasmo. Uno de los integrantes diría años después, fuimos anárquicamente alegres y nuestro ingenio lo gastábamos en hacer versos, quemar cohetes y estudiar a nuestro modo. Bueno, en realidad no estudiábamos tanto, pero sí leíamos en aquella época muchísimo, devorábamos los libros de variadas materias, especialmente de la literatura. En 1927 Frida realizaría uno de sus cuadros que significa precisamente este encuentro con sus amigos. El óleo se llama, que está hecho en el estilo cubista, que fue el primero que utilizó Frida, con el título de Los Cachuchas, precisamente. Bueno, en 1925 Frida va a sufrir un grave accidente cuando viajaba en un autobús desde su escuela a su casa. Allí iba con su novio, Alejandro Gómez, y bueno, el bus en el que ella viajaba choca con un tranvía y Frida entonces resulta muy dañada, prácticamente se quiebra la columna en varias partes, la pierna, bueno, realmente tiene una cantidad de huesos fracturados y incluso una barra del tranvía le atraviesa el abdomen, lo que va a hacer que ella después no pueda tener hijos. Bueno,
Antes de este accidente, que fue tremendo, ella trabajaba como aprendiz en un taller de grabado y de imprenta, que era de un amigo de su padre. Y en medio del trabajo, este amigo de su padre le empezó a enseñar a dibujar, copiando sobre todo grabados. Pero ella no tenía en esa época todavía interés por la pintura, sino que pensaba estudiar medicina. Pero bueno, el accidente y la larga convalecencia hizo que la pintura empezara a cobrar un lugar central en su vida, porque obligada a permanecer postrada durante casi un año, su madre le instaló un espejo en el dosel de la cama y le construyeron una tarima, una pequeña tarima, como para que ella pudiera pintar. Años más tarde, ella afirmaría que me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco, porque claro, estuvo muchísimos años, un año entero en esa cama, y solo se podía ver a ella misma prácticamente en ese espejo. Bueno, al comenzar a recuperarse, Frida empezó a frecuentar ambientes políticos, artísticos e intelectuales, y conoció entonces al comunista cubano Julio Antonio Mela, quien vivía exiliado en México con su pareja, la fotógrafa italiana Tina Modotti. Tina Modotti, recordemos que documentó el trabajo de los muralistas Rivera, Siqueiros y Orozco, y también era una mujer muy preocupada por las causas populares y estaba afiliada al Partido Comunista desde 1927. Frida y Tina entonces entablaron rápidamente amistad y comenzaron a compartir la militancia, participando en manifestaciones y diversas actividades. A través de Tina y Melia, Frida entró en contacto con Diego Rivera, con el que se va a casar en 1929 por primera vez, cuando él tenía 43 años y ella 22. Y en 1940 se casaría por segunda vez, porque van a estar separados desde 1939 hasta el 40, pero luego se van a volver a casar. En 1933, Diego va a ser invitado a Estados Unidos por Nelson Rockefeller, que le encargó un mural para la entrada del edificio, el Rockefeller Center. Esta construcción se convertiría en un símbolo del capitalismo. Y bueno, Diego Rivera comenzó su mural, al que llamó el hombre controlador del universo. Pero cuando lo estaba por terminar, le agregó un retrato de Lenin y otras referencias al comunismo, y entonces se desató una polémica, y bueno, los mecenas de la obra le pidieron que borrara a Lenin. Diego Rivera se negó, y entonces Rockefeller ordenó que el mural fuera destruido. Después Rivera, que era un comunista convencido, al año siguiente hizo ese mismo mural en el interior del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Bueno, durante esa estadía en Estados Unidos... ¿Le pagó? ¿Rockefeller le pagó por el trabajo? Creo que ya le había pagado. Ah, por adelantado. Creo que ya le había pagado. Es raro un capitalista que se confió. Por lo menos una parte de... Diego además hizo en Estados Unidos otros murales. Digamos, lo contrataron también otras personas para hacer otros murales. Cuando estaban en Estados Unidos, Frida observó las grandes diferencias de clase, y eso la llevó a reafirmar sus creencias políticas, a la vez que comenzó entonces a usar de manera habitual la ropa tradicional mexicana, de tehuana, como símbolo de su nacionalidad y de apoyo a la Revolución Mexicana. En su pintura, Frida manifestó precisamente ese fuerte mexicanismo, y realizó una gran cantidad de obras, en su mayoría de pequeño formato y planas, con soporte en lienzo, madera y metal, que de alguna manera reproducían los exvotos y los retablos que eran tradicionales de la cultura popular de México. En sus autorretratos se pintó con rasgos peculiares: cejas copiosas y muy negras, ojos penetrantes, el bozo pronunciado, los labios unidos estrechamente en una expresión desafiante y rodeada de una tupida vegetación o de sus mascotas preferidas. Me gusta contarles que en el Museo Malva de Buenos Aires
hay en exhibición 2 obras de Frida Kahlo. Una de ellas es un autorretrato con mono que ilustra precisamente esa idea de ella rodeada de vegetación y con un mono que era uno de sus mascotas. Y la otra, que es más reciente, fue comprada no hace muchos años, se llama Diego y yo, y es un autorretrato en el que ella está llorando y en su frente está la figura de Diego Rivera, y esta obra daba cuenta de alguna manera de la tormentosa relación amorosa que tuvo esta pareja. Así que está bueno ir al Malva y poder ver estas 2 obras maravillosas de Frida Kahlo. Como activista de izquierda, defendió con especial ahínco las costumbres y los símbolos de la tradición mexicana, así como la causa de los y las indígenas de su país. Una de sus obras que más habla políticamente se llamó El marxismo dará salud a los enfermos, y la hizo en 1954, cuando estaba ya muy enferma. Y bueno, es una de las obras que pintó antes de morir y en donde hay una cantidad de símbolos marxistas, incluso está el rostro de Marx, de alguna manera enfrentándose a un cuervo que tiene la cara del tío Sam. En 1938, el poeta francés André Breton había calificado la obra de surrealista y bueno, presentó la obra de Frida en la Galería Julie Levy de Nueva York. Pero Frida decía que su obra no se ajustaba a ningún ismo y se burlaba de los europeos, porque ella decía, yo nunca pinté sueños, en realidad pinté mi propia realidad. Bueno, al año siguiente expuso en París, auspiciada por el propio Breton, reconocida en otros países la única exposición individual en vida en su país, fue organizada por la fotógrafa Lola Álvarez en la Galería de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Sus médicos le prohibieron ir porque su salud estaba muy deteriorada, y esta artista, que era realmente una mujer muy combativa, se hizo trasladar en cama a la posición, se presentó en una camilla, en una ambulancia, y fiel a sus ideas, estaba vestida a la usanza tradicional, y desde la cama le dio la bienvenida a todos los presentes, conversó, cantó corridos, bebió e incluso contó chistes con sus invitados. Recordemos que esa Frida sufrida y sufriente fue sometida a más de 30 operaciones para la reconstrucción de su columna y de su pelvis, y las secuelas del accidente hicieron inviables su maternidad, perdiendo varios embarazos. Les invito a escuchar una canción que habla precisamente de esta Frida sufrida. Ahí dejaste tu huella antes de irte a mi clan. Entonces si aún el corazón buscabas un amor ciego y pusiste tu pasión en la figura de Diego. Un Diego, solo un Dieguito, era el precio de tu dicha. A pesar de que en amores fuiste todita una ficha. De tu vida todos saben, del oriente al occidente. Hablamos de tus desdichas y también de tu accidente. Demostraste que eras hija de la voz y del martirio, y pintaste tus angustias en los cuadros.
enredada entre las garras de león. Tus cuadros valen millones, qué ironías tiene la vida, pues se expusieron apenas cuando ya ibas de salida. Los hijos que nos dejaste ahora viajan por el mundo, los exhiben en el metro metropolitano. Ya no estés dolida, hoy eres querida, ya no sufras vida, mi vida sufrida. Ya no estés dolida, hoy eres querida, ya no sufras vida, mi vida sufrida. Bueno, en 1954, cuando se estaba recuperando de una neumonía y además ya le habían amputado una de sus piernas, asistió a una marcha para protestar en contra del golpe de que la CIA llevó adelante en Guatemala para derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz, de lo que ya hablamos, ¿verdad?, en otro momento. Esto le produjo una recaída de la que no pudo recuperarse. Su cuerpo, cubierto con la bandera del Partido Comunista, fue velado para luego ser incinerado según su voluntad. Intelectuales, políticos y militantes entonaron en su velatorio la Internacional y canciones y corridos revolucionarios en honor a esta hija de la revolución, como ella se definía, porque siendo niña tuvo contacto con los revolucionarios del Ejército Liberador del Sur, los zapatistas, a los que su madre ayudaba, acogía y curaba las heridas cuando era necesario. Frida es también uno de los principales símbolos actuales del feminismo, en medio de una sociedad patriarcal y machista en la que primaba la supremacía del hombre. Encarnó un nuevo estilo de mujer fuerte, retrató su identidad femenina desde un punto de vista, su punto de vista como mujer, es decir, rechazó la visión que se tenía desde la mirada tradicional masculina, vistiéndose a veces de forma varonil, dejándose el bozo o bebiendo tequila. Vivió su pareja aceptando las infidelidades de Diego Rivera y a su vez manteniendo otras relaciones hetero y homosexuales con mucha libertad. Fue y sigue siendo una de las principales embajadoras de la cultura mexicana, representando la diversidad de su gente y sus diferentes etnias, y uno de los íconos del activismo político en México en su lucha contra la desigualdad, la injusticia y la violencia de género. Esta concepción del mundo no se entiende sin su ideología política, que la convirtió en una de las grandes activistas de izquierda de México. Diego Rivera la definió: Frida es ácida y tierna, dura como el acero y delicada y fina como el ala de una mariposa, adorable como una bella y profunda sonrisa y cruel como la amargura de la vida. Ella, orgullosa de ser auténtica y parecida a sí misma, dejó escrito en su diario, un diario que llevó en casi toda su vida y en la que incluyó dibujos y textos. Ella escribió allí: dolor, placer y muerte no son más que el proceso de la existencia. La lucha revolucionaria en este proceso es una puerta abierta a la inteligencia. Y Frida atravesó todas esas puertas: la del dolor, la del placer, la muerte y la revolución. Y bueno, espero haberles acercado a Frida y de alguna manera hacer que tengan ganas de ir al Malva a ver esas maravillas, ya que los argentinos tienen la suerte de tener esos cuadros de Frida Kahlo. Vamos a ir, capaz que vamos el sábado si nos llevas. Ah, pero ¿cómo no? Capaz que sí, que podemos ir el sábado. Porque recordémosle a la audiencia que tenemos dos actividades. El jueves, en la ciudad de Moreno, jueves, 18 horas, Moreno, se estrena la película La Pastoril, Memorias de un Olvido,
de Silvia Visconti y Marcelo Esteves, acá presente en primera persona. Eso es en el Teatro Leopoldo Marechal a las 6 de la tarde, que está pegado a la municipalidad de Moreno y frente a la plaza. Y el estreno en Capital va a ser el viernes a la misma hora, 18 horas, en el Auditorio Eva Perón de ATE, que queda en la avenida Belgrano 1527. Así que tenemos Moreno y tenemos ATE en la ciudad de Buenos Aires. No digo ATE Capital para no confundir, porque ATE Capital es otra sede, es ATE Nacional de Avenida Belgrano. Ahí nos vamos a encontrar para ver esta obra maravillosa que han hecho Silvia y Marcelo. Los esperamos así con muchos deseos de encontrarnos y compartir este trabajo. Bueno, y nos llega noticias, nos están llegando noticias de Tucumán, porque mañana es 9 de julio, Milei va a hacer una parodia ahí, o pantomima, no sé cómo llamarlo, de unas declaraciones de principio, y como hay actos alternativos al acto de Milei, ya comenzó la represión. La policía detuvo a un militante del Frente Patria Grande y a una compañera del Movimiento Trabajadores Excluidos. También detuvieron colectivos de la corriente clasista y combativa que venían desde el sur. No hay fiesta popular en Tucumán, es un pacto de espaldas a la gente. Y bueno, y nos llegan noticias de la represión y de la persecución de los militantes populares en la ciudad de Tucumán. Bueno, Silvia, Dayana, Javier, nos vamos hasta el próximo lunes, 15 de julio, con otro programa, sería el 235 de A Todos los Fuegos por AM740 Radio Rebelde. Nos vemos el próximo lunes.